pero más allá de esa butaca, en nuestros corazones podamos sentir que podemos disfrutar, que podemos aprender, que podemos crecer, pero también que podemos hacer comunidad. Al final, yo creo que para los que no saben, una familia trajo pitas y trajo hummus y todo, y no nos lo pudimos acabar al principio. Entonces yo quiero que usted piense que puede quedarse un ratito más después y aprovechar un poco también del refrigerio que todavía podemos ofrecerles. Estamos hoy en la tercera charla, estamos continuando una serie que se llama Dios, tengo una pregunta. Y como estamos intentando que sean temas un poco más de estudio, temas de preguntas que nos hacemos todos, pero que no necesariamente se hablan en las iglesias. Entonces también hemos querido repartir unas hojitas para que usted tome apuntes. Si usted no tiene esa hojita y quiere tomar apuntes, por favor levante la mano y alguien va a llegar a entregárselas. Hemos estado hablando de temas que diríamos que son sensibles, que son complicados, pero que son necesarios. El primer domingo hablamos de la violencia, de la guerra. ¿Pueden los cristianos apoyar la guerra, la violencia, etcétera? Hoy hace 8 hablamos de la comunidad LGBTI y también hablamos muy sensiblemente cuál es la actitud más cristiana posible ante este tema. Y hoy estamos llegando a la tercera charla, que es otro tema que es súper importante, es más, es apasionante, es muy apasionante. Así que yo quiero agradecerles por estar acá esta mañana. Yo quiero hablar de cuál es o cómo debemos relacionarnos los cristianos con los musulmanes. ¿Cómo debemos relacionarnos los cristianos con los musulmanes? Pero antes de entrar en ese tema, esto es lo que es la base de esta serie de charlas, estas 2 frases que voy a repetir ahora, pero no solamente es la base de esta serie de charlas, sino que es parte de los valores, como ustedes vieron hace 5 minutos o algo parecido, parte de los valores de Interludio. La primera es: Crux sola es nostra teología. Eso lo dijo Martín Lutero, el reformador protestante, el reformador. Solo la cruz es nuestra teología para nosotros en Interludio. De tal manera que, no sé si usted se ha dado cuenta que las grandes controversias de las iglesias giran en torno a cosas que no son esenciales. No son esenciales, que si hay que cerrar un ojo, que si los 2 ojos, que si me persino, que si no me persino, que si me agacho, que si no me agacho, que si levanto las manos, que si hablo en lenguas, que si no hablo en lenguas. Eso no es esencial. Solo la cruz es esencial para un cristiano. ¿Qué hace cristiano a un cristiano? La cruz. Y eso es el centro de todo, lo cantábamos hace unos minutos. La segunda frase es de San Agustín, el padre de la teología, uno de los padres de la teología católica y universal. In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. ¿Qué quiere decir? Entonces, en lo esencial, unidad. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Pero en todo, caridad. Y hemos estado diciendo algo que me parece que es sumamente importante, sobre todo cuando hablamos de temas que no son temas, vamos a ver, tan fáciles de abarcar. Ante la duda, libertad. Ante la duda, libertad. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Ante la duda, libertad. Ante la duda, libertad. Si los teólogos no se ponen de acuerdo entre predestinación y libre albedrío, entonces ante la duda, libertad. Puede creer usted cualquiera de las dos, o predestinación o libre albedrío. Si los teólogos no se han puesto de acuerdo entre, yo qué sé, si Jesús nació en Nazaret o nació en Belén, no se han puesto de acuerdo, entonces ante la duda, crea usted que nació en las 2 partes al mismo tiempo, si quiere. De por sí es Jesús. Puede hacerlo, ¿verdad? O en ninguna. Estamos equivocados todos. Ante la duda, libertad. Ante la duda, libertad. Y como vamos a hablar entonces de preguntas, a un niño de 9 años, esto me lo mandaron hace unos días, a un niño de 9 años le estaban haciendo unas preguntas en un test. Y le preguntan esto, miren ustedes, dice: ¿ha escuchado o leído sobre la palabra Islam? Marca que sí. Si su respuesta en la número 22 es afirmativa, podría escribir qué ha escuchado o qué sabe sobre esa palabra. Son los que vuelan cabezas en esos videos de Google, dijo
el niño de 9 años. Hemos estado hablando de otro tema que es importante y por eso puse esta pregunta al principio. Para entender lo que sucede, esto es crucial. Y realmente cualquier tema de los que estamos hablando aplica para todas las personas, para todas las minorías, para todos los que son distintos a nosotros, porque pasa por nuestra forma de entender las diferencias. No nos han enseñado a amar las diferencias. Y eso ha creado problemas graves, enormes en este planeta, en este mundo y en este país en este momento. No nos han enseñado a amar a los diferentes, a las diferentes. No nos han enseñado a amar a las personas que piensan distinto a nosotros. Porque simple y sencillamente nos dicen, solo los que piensan igual pueden ser hermanos suyos. Pueden ser su cercano, su prójimo. Entonces esto tiene que ver con estereotipo. El estereotipo es lo que pienso acerca de una persona o un grupo de personas que ni conozco. Póngale usted ahí cualquiera. No sé, decía hoy hace 8 los nicaragüenses. Pensemos otra minoría en el país. Se me ocurre las personas con discapacidad. ¿Qué piensa usted acerca de una persona con discapacidad? De las personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Lo que yo pienso es un prejuicio porque ni los conozco. Pero ese pensamiento me lleva al segundo punto, es un estereotipo, me lleva ahora a lo que es un prejuicio, lo que yo siento. Usted sabe que hay mucha gente que le tiene miedo a las personas con discapacidad. Hay gente que siente miedo, que ve a alguien que tiene una discapacidad, que es distinto, que tiene movilidad reducida, que tiene algún tipo de necesidad y le da miedo saludar. Y eso se lo enseñamos a nuestros hijos. No, ni lo vuelva a ver. No vuelva a ver a esa persona, le decimos a nuestros hijos. Y el chiquito entonces dice, ¿pero por qué? ¿Tengo que tenerle miedo a esta persona o qué? Sentimiento, lo que yo siento acerca de una población o de una persona o de una condición específica. Eso es un prejuicio. O los niños crecen pensando que los otros niños con discapacidades son niños que viven llenos de dolor y de tristeza. Entonces sienten una lástima terrible. Ay, pobrecito. Ese sentimiento va a generar una forma en que se relacione con personas con discapacidad. 3, entonces, la discriminación es cómo actúo después de que mi pensamiento, es decir, mi estereotipo y lo que yo siento, es decir, el prejuicio, me lleva a tomar decisiones específicas referidas a estas poblaciones. Si tiene que ver con alguien con discapacidad, tomamos decisiones. Yo recuerdo hace no demasiado tiempo en un colegio, se me acaba de ocurrir una más cercana, el año pasado, en un mall, habían de estos juegos donde se alquilan, los papás alquilan y los niños se suben como a unos peluches andantes, no sé si han visto. Bueno, una dependiente de ese negocio bajó a un niño, creo que con síndrome de Down, porque babeaba mucho, dijo. Y los otros niños no se iban a querer subir a ese lugar, a ese aparato. Su estereotipo, su prejuicio la lleva a tomar decisiones discriminatorias. Y esto con todas las poblaciones, con todos los diferentes, con todos los que creen, piensan, hacen y viven diferente. Nos han enseñado que tenemos que confiar solo en los que son como nosotros, porque los demás son sospechosos, siempre. Son sospechosos de algo que no sabemos qué es, pero son sospechosos. Y entonces vivimos siempre en guetos, una especie de guetos. Ok, pero esto obviamente es un ejercicio que usted y yo tenemos que hacer todos los días. Haga el ejercicio, piense en las minorías, piense en los otros, piense en las personas diferentes y qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted siente y cómo usted actúa. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y cómo actúa? Lo hicimos hoy hace 8 pensando en la comunidad LGBTI. Pensemos hoy en la gente que profesa religiones diferentes. Miren, incluso pensando, no quiero alargarme demasiado en esta introducción porque yo me había prometido ser muy rápido en esta parte. Entre católicos y evangélicos, aquí esta es una comunidad donde reunimos personas católicas y personas evangélicas por igual, sin distingo alguno. Y personas que no profesan ninguna de esas dos
grupos de fe. Pero yo he conocido tantas personas que creen que los católicos son idólatras. ¿Han escuchado hablar de eso? Eso es lo que yo pienso de los católicos. Entonces, ¿qué siento? No, yo a una iglesia católica no voy, no, es que ahí adoran a los ídolos. Entonces, ¿qué hago? Tomo distancia. Pero del otro lado también funciona igual. ¿Qué piensan algunos católicos de los evangélicos? Bueno, sí, lo de la pandereta, sí, claro, ¿cómo no? ¿Qué más? Digan, échelo, saquen todos los estereotipos, vuélelos. Hagamos aquí que todos los pastores, piden plata, ¿verdad? Por cierto, ya pasaron el datáfono, no, mentira. Que son plateros, que son ignorantes porque no estudian, ¿verdad? Porque se tiene la idea de que los sacerdotes sí estudian teología y los pastores surgen de la nada, ¿verdad? Eso es estereotipo. Y entonces lo que sentimos es rechazo. Y lo que actuamos tiene que ver con eso. Una pareja que se casa o un novio que llega con una mujer católica o una pareja de otra religión. Estoy hablando de estas dos. ¿Y cómo reacciona la familia normalmente? Ay, Dios mío, ¿cómo se van a casar? No hay sacerdotes que quieran casar parejas así. No hay pastores que quieran casar parejas así. Discriminación hay por todas partes. Por todas partes. Vean, les voy a contar una historia. Yo crecí de mis 7 años hasta casi los 18 años, en 2 periodos específicos, en España, porque mis papás fueron misioneros allí. Y crecí, mi niñez transcurrió en una ciudad prácticamente musulmana. Se llama Córdoba, al sur de España. Esto es Medina Azahara, en Córdoba. Yo creo que yo crecí en un ambiente más musulmán que cristiano. Y Dios me estaba construyendo algo en mi corazón con respecto a los que son diferentes a mí, a los que piensan diferente a mí, a los que profesan una fe distinta o que yo creía que era distinta a la mía. Esta es la mezquita de Córdoba. Nosotros vivíamos exactamente a 800 metros de la gran mezquita de Córdoba. En algún momento fue el centro del Islam. Yo no estaba vivo en ese entonces, ¿verdad? Pero en algún momento fue el centro del Islam, cuando se llamaba el Califato de Córdoba, los califas de Córdoba. Así que ahí hay una tradición musulmana muy arraigada, muy arraigada. De hecho, vamos a ver si... De hecho, esto está a 25 metros de la mezquita. Ahora es una mezquita catedral. En la mañana los musulmanes van, o los católicos, ya no sé cuál es el orden, hacen su servicio, salen y luego entran los católicos o los musulmanes, porque ahora es una mezquita catedral. Interesante, ¿verdad? Y uno puede ver este tipo de imágenes. Estas son fotos que yo mismo he tomado allí. Musulmanes y no musulmanes, no sé qué religión serán los que están alrededor, ¿verdad? Pero allí, este es el puente romano que da a la mezquita y esa es la Torre de la Calahorra, ahí al fondo. Esa Torre de la Calahorra es un museo de las 3 religiones, porque Córdoba era una ciudad en la que las 3 religiones convivieron pacíficamente mientras estaban masacrando en el resto de Europa. Las cruzadas, etcétera, etcétera. Allí se vivía en paz en las 3 religiones. Y en la escuela le enseñan a uno esa historia y eso impactó mi vida determinantemente. La paz entre las religiones, la paz entre las religiones. ¿Cuánta falta hace esa enseñanza en las escuelas, cierto? Hace mucha falta. Les voy a contar una historia rápidamente. Mi mejor amigo, ustedes saben que cuando uno entra a la escuela o al colegio o a la universidad o a la iglesia, y si uno es muy tímido, uno se sienta, no le habla a nadie y uno empieza a explorar a ver cómo está la situación y encuentra otras personas que son parecidas a uno. ¿Les ha pasado? Uno dice, mire, ese tampoco le habla a nadie, ese debe ser muy tímido, me le voy a acercar. Ese era yo. Yo no le hablaba a nadie no por antipático, sino porque soy súper tímido. Yo soy una persona increíblemente tímido. Y encontré a alguien muy tímido en la escuela en Córdoba. Se llamaba Abdul. Y fue mi mejor amigo de la infancia. Era musulmán, obviamente. Y una vez nos habían dicho que en el cementerio de Córdoba había una lápida con una rana, un esqueleto de una rana.
porque el que estaba ahí, la persona que murió y que habían enterrado allí, lo que había sucedido es que se fue a una fuente y empezó a tomar agua y sin saberlo había atrapado una rana y se la tragó y se atragantó y murió, y por eso tenía la rana ahí. Entonces nosotros, Abdul y yo, dijimos, queremos ir a ver la rana. Y nos fuimos al cementerio de Córdoba y empezamos a buscar la rana por todas partes. Habían 2 o 3 funerales, preguntamos por la rana, nadie nos supo dar referencias de la rana en el cementerio y no encontramos nunca la rana. Lo que sí encontramos en un recodo de cementerio es que cuando yo llegué y leo un rótulo que dice zona protestante. Zona protestante, y había un muro y del otro lado las lápidas era solo tierra, no habían lápidas de hecho, era solo tierra, era la zona protestante. Fue la primera vez que yo supe que yo era minoría. Yo era minoría. No se concebía que los protestantes pudieran ser enterrados en la zona católica porque no eran santos. Ni siquiera en su condición de muertos podían tener los mismos derechos que los católicos en aquel lugar. Y se lo dije a Abdul y me dice, pero eso no es nada, ni siquiera hay un lugar para los musulmanes aquí. Ni siquiera somos personas acá. Y supimos entonces, los dos, supimos que éramos minoría. ¿Y cómo se siente ser minoría? Si usted hace un análisis de su vida, usted es minoría en alguna parte de su vida. Estoy seguro, por alguna razón, usted se ha sentido minoría. Vean, con Abdul yo aprendí que él sabía más de Jesús que yo. ¿Saben? Con Abdul aprendí que hay un Jesús fuera de la Biblia, que es exactamente el que yo creo. Él me recitaba lo que él sabía de Jesús. Y yo decía, pero ¿a cuál iglesia va usted, mae? Él conocía a Jesús. Lo conocía. Y yo llegaba a la casa y les contaba a mis papás, yo conozco a un niño que conoce a Jesús, pero es musulmán. Y mi papá decía, bueno, es que es otro. Y yo decía, no, pero es que es exactamente igual como me lo han enseñado a mí. Vean, este es el Jesús que nosotros hemos conocido. Y aquí quiero hablar unos minutos rápidamente entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. El Jesús histórico y el Jesús de la fe. Este es el Jesús que ustedes y yo conocemos, es un Jesús gringo, ¿cierto? Todos sabemos que Jesús nació en Nueva York. Para nadie es un secreto de que Jesús obviamente hablaba inglés, ¿cierto? Y a veces hasta con acento británico, es un Jesús muy, muy británico a veces, ¿cierto? Vean, a este tipo de Jesús, o a este Jesús, yo le llamo el Jesús de Megyn Kelly. ¿Por qué el Jesús de Megyn Kelly? Porque Megyn Kelly, para los que no están familiarizados y familiarizadas, es una famosa presentadora de Fox News, un canal de noticias de Estados Unidos. Y en diciembre pasado dijo que Jesús, que era un hecho histórico, que tanto Jesús como Santa son blancos. Es un hecho comprobado históricamente, les tengo la evidencia. Vean, vamos a poner esto. Just because it makes you feel uncomfortable doesn't mean it has to change. Jesus was a white man too. It's like he was an historical figure. That's a verifiable fact, as is Santa. Claro, por supuesto. Yeah, but my point is, how do you just revise it, in the middle of the legacy of the story and change Santa from white to black? Quiero enseñarles cómo es Santa en la vida real. Este es Santa en la vida real. Él nació en Turquía, ¿verdad? Ustedes saben que se llama San Nicolás de Bari. Y era así, era turco, no era blanco. Ahora, yo voy a rescatar algo de esta presentadora Megyn Kelly. Sí, por supuesto, tiene algo de razón. Yo rescato, su Jesús y su Santa son blancos. El que ella ha conocido, el que ella se ha configurado en su mente, el que ella ha imaginado. Es blanco. Entonces ella está diciendo algo cierto, pero si ella hubiera nacido, por ejemplo, no sé, en Kenia, así hubiera sido el Jesús de ella. Este es el Jesús keniano. ¿Qué pasa si hubiera nacido en Japón? Este es el Jesús de Japón. Así es Jesús en Japón, no me lo estoy inventando. Esta es la cara de Jesús japonés. Ahora, si nace en China, este es el Jesús chino. Sí, muy lindo, ¿verdad? Tiene unos dientillos ahí como que se le están saliendo. Jesús es muy tierno.
A mí me causó ternura, mucha ternura. Y toda la cultura china Jesús abrazaría la cultura china también. Esto lo aprendemos en misiones. Uno sabe que Jesús no es el Jesús que uno tiene en la cabeza. El Jesús histórico es uno, el Jesús de la fe es un Jesús muy maleable que puede adaptarse a nuestra historia, a nuestra cultura, a donde estamos geográficamente. ¿Qué pasa si esta mujer hubiera nacido, por ejemplo, en Corea? Este es el Jesús de Corea. ¿Les parece familiar esta cara? Este es Buda. Buda crucificado. Buda, la cara de Buda crucificado, porque para ellos la cara de Buda es la cara de Cristo, la cara de Jesús. ¿Qué pasa si hubiera nacido, por ejemplo, entonces también en India? Jesús ha tomado la iconografía de Krishna y se parece a Krishna, pero le llaman Jesús, los que han creído en Jesús. ¿Qué pasa si nace en Tailandia? Se ha convertido en realidad Jesús en parte del panteón de la serie de dioses tailandeses, pero ven qué interesante, está en el centro, es el más grande y todos los otros dioses están ahí alrededor, todos los otros dioses están ahí casi que viendo a Jesús. Así que lo que quiero decir es que Jesús es mucho más profundo, más amplio, más maleable, tiene un corazón mucho más amplio del que usted y yo podamos conocer. Y hoy quiero presentarles un Jesús que quizás amplíe la visión de Jesús que ustedes y yo hemos tenido. Pero antes quiero que veamos un video. Vamos a apagar las luces y vamos a ordenar aquí una cosa para contarles otra historia. Vamos a poner el video de la intro, creo que se llama. Interludio es un lugar, un refugio. Bien, yo quiero presentarles a un amigo que hoy nos acompaña y cuando le pregunté, ¿cómo te puedo presentar, Josam? Él me dice, quiero que me presente como algo que compartimos vos y yo. Yo quiero que me presente como el siervo de Alá, siervo de Alá. Démosle un aplauso a mi amigo Josam, por favor. Y la idea de estar acá con Josam realmente es muy significativa para mí. Es conversar, es aprender, es profundizar, es conocer y es ampliar nuestra idea de el Jesús. Yo tengo varias preguntas, pero introductorio. Josam, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Josam me decía que él nació en Egipto. ¿Hace cuánto estás viviendo en Costa Rica? Tengo aproximadamente 16 años, ya está entrando el año 17 de vivir aquí en Costa Rica. ¿Y te casaste en Costa Rica? Sí, me casé con una católica, sigue católica. Tengo un hijo de 6 años también. Y en eso compartimos, Josam y yo. Yo soy evangélico y me casé con una mujer católica. Él es musulmán y se casó con una mujer católica. Las mujeres católicas, iba a decir algo que es como un prejuicio. No. Bien, yo tengo algunas preguntas que realmente me interesan muchísimo, Josam. ¿Qué significa la palabra Islam? ¿Qué significa la palabra Islam? Ok. Primero nada más por José esta vez. Yo dejé la bomba afuera, entonces no se preocupen, ¿ok? No, yo le pedí que por favor no la trajera. Sí. Por la primera vez nada más, ¿ok? Así cuidar la segunda. Primero, prefiero decir el saludo musulmán, de ahí podría empezar a contestar la pregunta de José. El saludo musulmán, no sé si alguien de ustedes lo conocen. Algunos de ustedes.
Correcto. Assalamu alaikum. Y assalamu alaikum significa la paz a ustedes. Y las otras personas contestan wa alaikum assalam, lo que es y a ustedes la paz. Entonces, una religión empieza con paz y responde también con paz. Yo creo que este es el centro de todas las religiones o los grupos religiosos que se encuentran, que venimos todos para encontrar la paz. Por eso la palabra Islam también viene. Si ustedes, yo sé que ustedes tal vez no manejan el árabe, claro, pero vamos a ver el sonido, tal vez ustedes le pueden conocer. Cuando uno dice el saludo, as-salamu, entonces esta palabra, salamu, y la palabra de la religión, Islam, entonces yo creo que son muy parecidos en este caso. Por lo tanto, el nombre de la religión Islam viene igual de la paz. El significado en sí es la sumisión total y absoluta para toda la voluntad de Dios. Entonces, Dios le lleva de aquí, dice alhamdulillah. Alhamdulillah, ¿qué es? Gracias a Dios. ¿Ok? Alhamdulillah. Le pone al otro lado, también alhamdulillah. Le pone arriba, alhamdulillah. Le pone abajo del suelo, también alhamdulillah. Esta es la sumisión total, porque nosotros en algún momento creemos, y solamente es una creencia, que nosotros hacemos algo. No, nosotros es lo que nosotros no hacemos. Dios que hace y nos deshace. ¿Ok? Nosotros nada más actuamos por la forma como nosotros nacimos, como nosotros creímos y como nosotros fuimos criados por nuestros padres, y este es lo que estaba hablando José ahorita en su presentación, que nosotros nacimos y crecimos en una parte que no tenemos ninguna mano para cambiarlo cuando estuvimos en esta edad. Hoy, por eso yo siempre lo llamo, las mezquitas, las iglesias, los templos de Dios son una reforma, aunque suena un poco parecido a la reforma de los... Es otra reforma. Ajá, exactamente, pero es una reforma, porque cuando usted nació le llamaron Hussam, como yo, y tal vez a usted no le gustó, no tenía la mano para cambiarlo, pero ahora sí, usted viene aquí para entender de lo que ellos le explican a usted cómo es la realidad, para tomar la decisión para cambiar y ser lo que usted de verdad quería ser. Por eso, si discrimina uno a otro cuando son niños, no hay ningún problema. Este es el humano como una masa, sin ninguna modificación. Ese es el humano. Cuando usted ve a dos chiquitos, usted vea el egoísmo en esos dos chiquitos. No, ese es mío, ese es mío, ese es mío, ese es mío, y empiezan a pelear. Este es algo que nació en esta masa. Usted hoy día o ahorita mismo, cuando usted está aquí, usted viene aquí para cambiar esta masa, porque usted sí ahora tiene la mano para cambiar. Por eso es la palabra Islam. Gracias, Hussam. Son diversos los musulmanes, así como en el cristianismo tenemos los pentecostales, los luteranos, los católicos, los maronitas, son diversos, al igual que nosotros. Porque sí. Normalmente, te lo pregunto porque normalmente las personas, el estereotipo encasilla a todos en una sola forma de ser, correcto, ya sean musulmanes o cristianos o lo que sea. ¿Son todos iguales? ¿Son diferentes? Bueno, nosotros también sí tenemos diversidades en el Islam. Después del tiempo de nuestro profeta, que se llama Muhammad, y aprovecho el momento nada más para decir que se llama Muhammad porque en España, donde estaba creciendo José específicamente, ya empezaron a cambiar lo que es el nombre como una burla para Mahoma. Y aquí en Costa Rica, cuando inicialmente llegué, todo lo que la gente conocía a Mahoma, creo que la mayoría todavía sigue conociendo lo mismo. Si la montaña no va a Mahoma, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Pero el nombre es Muhammad, esto es. Después de eso hubo algunas
divisiones ya políticas, no tiene mucho que ver con la religión, quién sea el jalifa, lo que es el gobernante, todas esas cosas, esa es familia, esa es la otra familia, y empezaron a diversificar en este caso. Y siempre ahí donde viene el diablo y entra para separar que unir. Y por lo tanto, en algunos momentos sí se encuentra un grupo musulmán con otro grupo musulmán que siempre se discriminan entre ellos y todas esas cosas. El punto es si de verdad nosotros pensamos en lo que nos puede unir, va a encontrar muchas cosas, vamos a encontrar muchísimas cosas que nos une más que no que nos separa. Si nosotros pensamos en quién nos separamos, vamos a encontrar demasiadas cosas. Entonces, esta es la reforma, cómo uno puede reformar para ver el otro prójimo igual, pero sí con algunas creencias diferentes. Y lo que nos une, que ese es el diálogo de paz que va a generar el cambio, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que nos une? ¿En qué sí nos parecemos? ¿Cuáles son los 5 pilares? O si hay más, o si yo me equivoco, ¿cuáles son los pilares del Islam? No, sí, de verdad son 5. Ah, bueno, qué dicha. Estudié. Acierto. Ok. Los 5 pilares del Islam, el primer pilar es atestiguar que no hay divinidad más que Allah, lo que es Dios. Y Allah es Dios, es decir, exactamente. en las Biblias incluso cristianas, Sí. La palabra es Allah. Correcto. Allah es la misma, ¿verdad? No es que es otro Dios. No. Esto es lo que a veces pasa cuando algunas personas igual, siempre la parte de ignorancia empieza lo que es la parte de discriminación. Claro. A base de esta ignorancia. Entonces hay gente que nos diga en algunos momentos, no, es porque ustedes creen en Allah, vayan con su Allah y vean lo que tienen que hacer. Entonces, Allah es una traducción literalmente del español, por ejemplo, la palabra Dios, igual en inglés God. Entonces son palabras que se encuentran con cada idioma, que se representa el mismo Dios en todo el mundo. ¿Okay? Claro. Entonces, el primer pilar es atestiguar que no hay más divinidad que Allah, sin nada igual, sin ningún asociado, y que Muhammad es su profeta y mensajero. ¿Okay? Ese es el primer pilar. El segundo pilar es las oraciones o rezo, que son 5 al día. ¿Okay? Luego viene, ¿Sabe cuántas veces oran al día ellos? ¿Cuándo? Okay. Una vez a la semana aquí. No, mentira. 5 veces oran 5 ustedes veces al día, correcto. Y luego viene en lo que es el zakat, lo que es el diezmo, por decirlo así. No es, bueno, yo lo llamo el diezmo para que ustedes se identifican con la palabra. Si no es el diezmo, es aproximadamente el 2.5% de... Okay. Se pueden ir pasando. El 2.5% de el dinero que se había ahorrado, no se había utilizado o usted no se había ganado, solo es lo que se le había ahorrado durante un año completo, ¿ok? Entonces, la plata que usted usa para todo lo que es comercio, que sus gastos no se cuenta, solamente si usted ahorró, por ejemplo, $1,000 en enero, que es imposible, pero al otro enero, si todavía se encuentran $1,000, si usted saca solamente $25 de ellos, y el zakat es que lo que es el diezmo es para todo el mundo, no solamente para los musulmanes. ¿Okay? Luego viene lo que es el ayuno, que se encuentra en el mes que se llama el mes de Ramadán. Nosotros ayunamos de la salida del sol, en lo que es hasta la puesta del sol, sin absolutamente nada, ni comer, ni tomar agua, ni por lo menos la relación entre un esposo y una esposa durante el mismo día tampoco no se hace. Durante este tiempo es sacar todo lo que es la parte animal de su persona para que sea solamente un humano con corazón
con Dios. Nosotros ya sabemos que el humano es un mamífero que tiene sentidos animales y también tiene las cosas que lo separa a un animal para ser un humano. Entonces, intentamos en este lapso del ayuno separarnos totalmente lo que es la parte animal y quedamos con esta parte con Allah subhanahu wa ta'ala, lo que es Dios. El último, lo que es la peregrinación hacia Meca, y se hace una vez en su vida, cuando pueda. Y esta palabra muy importante, ahí se dice en el mismo pilar, es la peregrinación hacia la Meca una vez en su vida, cuando pueda. La palabra pueda consiste en el poder económico, también en lo que es de la salud. Si usted tiene el dinero suficiente, la salud suficiente para poder hacerlo, entonces sí le toca con una obligación para realizarlo. Bien, Josam, yo tengo aquí 3 libros y quería que todo el mundo pudiera ver esto que vamos a intentar hacer. Perdón, eso es pecado. Acabo de cometer algo terrible. Quiero que todo el mundo vea esto. Este es mi Antiguo Testamento, se llama Tanakh en hebreo. Ustedes lo conocen en sus Biblias. Este lo voy a poner acá. A esto los cristianos le añadimos esto. Este es el Nuevo Testamento en griego que yo tengo en la casa. Y lo voy a poner acá. Esto es lo que nosotros llamamos los cristianos la Biblia, ¿cierto? Está el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamaríamos el Antiguo, y el Nuevo Testamento. Ahora, yo quiero que ustedes vean gráficamente esto, porque el Corán lo que hace es resumir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es lo que constituye básicamente el Corán. Si ustedes no han tenido acceso al Corán, cuando lo lean, ustedes se van a dar cuenta que el Antiguo Testamento está acá y el Nuevo Testamento está acá, narrado acá también. Es una revelación última, así se considera, donde se resume el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Es así, Josam? Correcto. ¿Es correcto? Correcto. Si quieres añadir algo a esa definición tan completísima que di yo, ¿verdad? Bueno, como él perfectamente le había dicho ahorita, que es el Corán es el último mensaje revelado por Allah subhanahu wa ta'ala, lo que es Dios, a todo el mundo. Y tal vez vamos a conocerlo tal vez en una otra pregunta que viene ahorita, que el último, que significa que ya desde que que este libro ya llegó completo, porque llegó por partes al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel, que es el ángel que está encargado que sea mensajero de Dios hacia los profetas todos. Y cuando terminó ya esto, Dios mismo dijo que ya ese es el último mensaje que viene de mi parte a la humanidad, y no dijo a los árabes, dijo a la humanidad, y se encuentra mismo en el Corán. Y nos da un poco nada más de una reflexión desde el pecado que cometió Adán, que por el resultado de fue bajado a la tierra. Dios le dijo a Adán y ese también se encuentra en el Corán, que de parte mía, lo que es Dios, a todos ustedes y sus descendencias hasta el día del juicio final, voy a mandar mensajes con profetas a través de mi ángel Gabriel. Quien les va a seguir, le tiene la salvación al final. Quien no lo va a seguir, va a ser el desvío que le lleva al infierno. Así perfectamente Dios dijo. A mí me ha llamado mucho la atención cuando las veces que he estudiado el Corán, encontrarme con las narraciones que sé, y ya me las sé de memoria porque están en la Biblia y están aquí otra vez, todas, la mayoría están acá. Me llama la atención cómo se habla de María, me llama la atención cómo se habla de Jesús, me llama la atención, y más adelante en mi charla, ya casi después de hablar con Josam, voy a tomar algunos textos del Corán para que ustedes puedan ver algunas cosas que se dicen ahí. Algo interesante que quería comentarle y preguntarle también a Josam es que, vean, el judaísmo recibe el nombre de una tribu que es Judá,
El cristianismo recibe el nombre de su fundador, que es Jesús o Cristo, pero el Islam no recibe el nombre ni de un país, ni de una tribu, ni de una persona, sino de una acción. Correcto. Que es lo que usted acaba de decir al principio, ¿verdad? Que es estar sumisos completamente, o sumisión completa. ¿Cómo lo dijo usted? Okay, sí, es la sumisión completa y absoluta para la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Correcto. Y vean qué interesante, ¿verdad? Porque para mí, y esto me gusta muchísimo, es el nombre de la fe, esta forma de creer en Dios, viene de una acción de estar sumisos a su voluntad, el nombre mismo. Y esto ya predica de alguna manera, Sí, ¿verdad? Correcto. Como le había dicho, este es el punto que había hablado ahorita. El nombre del Islam, cuando viene a un acto, no a un tribu, digamos, en específico, o un grupo, o una nación, sino es a toda la humanidad. Por lo tanto, el mensaje final, cuando viene, no especifica a algunas personas, como nos han dicho varias veces que el Corán o el Islam es específico para los árabes, no en absoluto. Igual, hoy en día ustedes están hablando aquí a Jesús, y como él había también dicho que Jesús o nació en Jerusalén, o nació en Nazaret, pero siempre hablamos que Jesús nació en este lado, pero estamos aquí en Costa Rica, muy lejos de este lado, nombrando a Jesús, ¿ok? Entonces, esta es la idea. Los mensajes, cuando vienen de Dios, no vienen a un grupo en específico, sino viene a toda la humanidad. Y específicamente cuando es un mensaje final. Adelante. Sí, José, una pregunta, y casi para ir terminando esta conversación. ¿Te has sentido discriminado alguna vez por ser musulmán? Ok, no una. Bueno. ¿Alguna vez no? Yo puedo decir, ok, también una fue de mis decisiones que yo tomé para vivir aquí en Costa Rica, que Dios me lo había facilitado amar mucho a Costa Rica, a los costarricenses también. Es un país acogedor, la gente muy amable, no le hace a usted sentir extraño o extranjero. Pero, como le digo, la naturaleza de lo humano, cuando uno actúa naturalmente, a veces discrimina, o a veces ira a otra persona, de herir, sin saber, sin conocer, ¿ok? Y ese es el punto, sin saber, ¿ok? Por eso venimos para saber, para también saber cómo actuar. Claro. En algunos momentos sí, no fue algo muy claro, pero yo me acuerdo que cuando tenía a mi esposa todavía como una novia, había una vecina al frente, cuando yo llegaba a marcar, como dicen, ¿verdad? Sí, está bien, claro. Siempre ella me dice que, ustedes de los musulmanes buenos y bom. Entonces, no, de los buenos de verdad no hay bom. Entonces ella me dijo, está bien, ahí lo aceptamos en el barrio, tranquilo, ¿ok? Esta es la forma como ella puede expresar, como usted dice, en lo que es cuando un niño de 9 años sabe sobre los musulmanes solamente estas partes. El mundo, yo no puedo decir que es tan terrible, no. El mundo es tan pensativo en lo que es dinero, poder, para que les dio el permiso a estas personas utilizar los nombres de las religiones para llegar a sus puntos finales de poder o dinero. Entonces, con todo lo que es las guerras y todas esas cosas, igual cuando veamos a alguien que está matando, por decirlo así, por el nombre de Dios, y encontramos en el Corán en sí algo Dios le hizo, y muy claro, muy claro, que dice que matar a una persona sin juicio
es un perjuicio más grande que les lleva al infierno. ¿Okay? Y cuando Dios dijo así, no especificó que si mató a un costarricense o a un estadounidense o a un europeo, no. Cuando mata a una persona sin juicio, es un perjuicio que le lleva al infierno. Wow. Entonces, esta persona es cuando empezamos a interpretar la palabra persona, significa cualquier persona, como sea hombre, sea mujer, en el medio, sea igual de un país, de otro, habla un idioma o otro. ¿Por qué? Nosotros somos creación de Dios. Veamos el ejemplo de Europa, que países vecinos, y de verdad son vecinos, las fronteras junto a la otra frontera, y no hablan el mismo idioma. ¿Por qué fue así? ¿Y cómo se hizo así? Es la pregunta para él. Es para decir que toman en cuenta que hasta son vecinos, van a haber diferencia. Así es la creación de Dios, es la parte de tener las diferencias entre uno y otro. Y nada más finalizo esta parte para decir, si todos somos panaderos, nadie va a comprar pan. O sea, esta diferencia nos da en lo que es la riqueza que cada uno necesita al otro. Eso es todo. Josam, yo quiero hacer algo ya para terminar, y es algo que hice hace 8 días también con otra población, con otros hermanos nuestros. Ayer me sorprendió mucho que me respondiste un mensaje llamándome hermano. Correcto. Y me conmovió, de verdad que me sacó una lágrima, porque así es como yo siento y así es como yo quiero que nos veamos. Y yo lo que quiero hacer ahora para terminar esta conversación realmente es pedirte perdón en nombre de la iglesia y de los cristianos. Yo quiero pedirte perdón a vos y a todos tus hermanos musulmanes, a todos mis hermanos musulmanes, cuando se han sentido discriminados o cuando se han sentido agredidos o rechazados, o simplemente con razón o sin razón, o más bien sabiendo o sin saber, hemos hecho algo que los ha herido a ustedes. Así que quiero pedir perdón en nombre de Interludio también. Usted es hermano de Interludio. Muchísimas gracias. También lo considero. Nosotros siempre pedimos perdón a Allah, a Dios subhanahu wa ta'ala, y aquí igual le estamos pidiendo perdón si en algún momento alguna familia o algún grupo musulmán se le habían rechazado o discriminado, igual por una ignorancia, porque los musulmanes no son ángeles, nosotros somos igual humanos como ustedes. Y tal vez hoy vengo para mostrarle igual que yo tengo 2 orejas ahí como José y una nariz y toda una boca. Todos somos hermanos en el nombre de Dios, y somos hermanos porque todos llegamos solamente de Adán y Eva y todavía vivimos aquí juntos, ¿verdad? Entonces, y siempre estamos a la orden. Cualquier cosa, él tiene mi contacto y también Eduardo tiene mi contacto. Entonces, aquí estoy a la orden siempre. O sea, muchísimas gracias, de verdad. Okay, muchas gracias. Yo voy a tener una pequeña parte al final, pero antes de salir, porque todavía me queda una parte de la charla, no se me apuren, vamos a ver un video rápidamente mientras cambiamos algunas cosas de acá. Póngale mucha atención. Esto es un resumen de lo que sucedió hoy hace 8 días. Y si usted no ha visto la charla de hace 8 días, le sugiero que la busque en nuestro canal de YouTube para que la pueda ver y pueda empatar con lo que hemos estado conversando. Así que veamos este resumen, por favor.
Así que yo quiero terminar esta charla conversando. La pregunta primaria era, ¿cómo debemos relacionarnos nosotros con los musulmanes? Quiero darles 5 pilares rápidamente, intentaré ser bien breve. 5 pilares de cómo usted y yo quiero sugerirle que nos relacionemos con los musulmanes. Pero estos 5 pilares, honestamente, aplíquelos a cualquier otra persona. A todo el mundo. Son 5 pilares bíblicos que quiero que aprendamos nosotros. Vean, el primer pilar es el llamado a honrar a los demás. Honrarlos. Honrarlos. La palabra honra es una palabra importante. Es una palabra pesada. Hay un texto bíblico que quiero que leamos en Hechos 10, 25 al 26. Al llegar Pedro a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, no era judío. Era creyente en otros dioses, era de otra religión y de hecho era politeísta. Salió a recibirlo y postrándose delante de él, Cornelio se postró delante de Pedro y rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte en pie, que solo soy un hombre igual que tú. La actitud de Pedro aquí es: somos iguales, véame a los ojos, no estamos los cristianos por encima de otras personas. Ese orgullo cristiano es terrible, ese orgullo cristiano de que creemos que somos mejores, que creemos que estamos por encima de los demás, que nuestra fe es mejor que la de los demás, eso no es bíblico. Pedro está diciendo: somos iguales. Cornelio cree una cosa, Pedro cree otra cosa, pero Pedro le dice: levántese, somos solamente seres humanos iguales. Soy un hombre igual que tú, no somos mejores. Así que honrar a los demás. Veamos a las demás personas igual que a nosotros. Veamos a los demás iguales que a nosotros. Segundo pilar, el llamado a amar a los demás. El llamado a amar. La Biblia nos llama a amar a los demás. El texto bíblico completo lo voy a leer yo acá, pero usted tiene solamente la última parte. Mateo 22, 34 al 40. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vean qué interesante, de esos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Toda la ley y todos los profetas dependen de esto, dependen de amar a los demás y amar a Dios, amar. Y cuando hablamos amar, no es amar a los que se parecen a nosotros, es amar a los que son diferentes a nosotros. Amar a los que no son iguales a nosotros es un llamado en la Biblia. 3, el llamado a dejar el miedo. Y esto específicamente, el miedo a los diferentes, el miedo a los que piensan diferente, el miedo a los que viven diferente, el miedo a los musulmanes. Vean, yo no sé si a usted le pasa, voy rápido con esto, me quedan solo 2 puntos y termino. Cada vez que yo viajo en avión, que voy a un aeropuerto y me encuentro que hay un musulmán por ahí, viene el estereotipo y el prejuicio y uno dice: Santísima Trinidad. Y uno empieza a orar en lenguas y todo. Ahora imagínense, alguien muy lleno de estas ideas, realmente, y peor aún si el musulmán extiende una de esas alfombras, se arrodilla, pega la cabeza y usted empieza a escuchar que ora en árabe, Dios santo. Ora en árabe. Usted se levanta y busca a un policía y le dice: mire, yo creo escuchar la palabra bomba. Creo, y el policía le dice: ¿está seguro? ¿Está seguro? Y dice: bueno, preguntémoslo a otras personas. Y el policía va y a las 4 o 5 personas que están por ahí: ¿alguien usted escuchó la palabra bomba? Y una viejita de 98 años dice: ahora que lo menciona, me parece haber escuchado que sí, ese señor dijo bomba. La sugestión, ¿verdad? Entonces se actúa en contra de esta persona. De alguna forma le revisan la maleta, le revisan mucho más, entra de último al avión. Yo lo he visto eso. Yo lo he visto, esto sucede. El miedo. Entonces, el llamado a dejar el miedo. Vean, mientras que en 2010 la obesidad y las enfermedades asociadas a ella, es decir, la gordura y la ¿verdad? Comer mucho, mataron a 3 millones de personas.
Los terroristas, todos los terroristas de todo el mundo, no solamente musulmanes, no solamente todos los terroristas mataron a 7.697, 3 millones menos 7 versus 7.000. ¿Qué mata más personas en el mundo? Comer mal. Comer mal mata 3 millones de personas al año en el mundo. Vean, eso es decir, Coca-Cola supone una amenaza mucho más letal que Al-Qaeda. Y McDonald's también supone una amenaza más letal que Al-Qaeda para nosotros. 800.000 personas se suicidan cada año según la OMS. 800.000 personas se suicidan cada año según la OMS versus 7.697 muertes por atentados terroristas de toda clase de terroristas, de toda clase de personas que actúan de esa manera. Realmente, ¿cuáles son las verdaderas amenazas contra nosotros? ¿Nota la diferencia? El ser humano tiene más probabilidades de morir por comer McDonald's que por un ataque terrorista, te lo aseguro. Y es más, mueren muchos por eso. Muchos por eso. Entonces tenemos que tenerle más miedo a McDonald's. Tenemos que tenerle más miedo a comer mal. Veamos la otra. Y me queda solo esta y una más. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿Qué destruye nuestra alma? El odio, el prejuicio. Eso es lo que está destruyéndonos a nosotros. Téngale miedo a eso. Téngale miedo a lo que está destruyendo su corazón, su forma de ver el mundo y su forma de ver a los demás. Téngale miedo a eso. No le tenga miedo a los musulmanes. El llamado al diálogo. Vea lo que dijo Hans Kung. Esto es un teólogo suizo. Dice, no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. No habrá diálogo entre las religiones si no se investigan los fundamentos de las religiones, que es lo que hemos intentado hacer rápidamente hoy. Ya vimos que el Corán es un resumen de los 2 libros que usted y yo tenemos y que usted y yo leemos. Vean estos versículos del Corán que yo tengo acá. Se llaman aleyas. María, vean bien lo que dice el Corán 3:45, por favor. María, Alá te anuncia, traduzca Alá por Dios, te anuncia la buena noticia, la buena nueva de una palabra con mayúscula. ¿Quién es el verbo? La palabra, el verbo que procede de él. Su nombre será el ungido, Jesús, el Hijo de María. ¿Quién es el ungido para el Corán? ¿Y qué significa ungido? Significa Mesías. Nunca en el Corán se habla de Mahoma como el ungido, como el Mesías, ni como el Hijo de María. Nunca, nunca, nunca. Para el Corán, Jesús es el enviado de Dios, el ungido. Eso está en el Corán. Otro texto del Corán en 19:20 dice, ella dijo, María responde, ¿cómo tendré, le suena conocido esto? ¿Cómo tendré yo un hijo si ningún hombre me ha tocado y aún sigo virgen? El primer texto habla de un dogma muy importante para el cristianismo. Jesús es el Mesías. El segundo texto habla de un dogma muy importante, el nacimiento o la concepción virginal y milagrosa de Jesús en María. Este texto, con este término acá, es más largo. En Corán 5:110 dice, oh Jesús, Hijo de María, cuenta mi favor a ti y a tu madre. Mira, te fortalezco con el Espíritu Santo. ¿Le suena conocido? Te fortalezco con el Espíritu Santo porque tú sí hablaste a la gente en tu niñez y en tu madurez. Mira, te enseñé el libro es la Torá, y la sabiduría, la Torá y el Evangelio, y sanaste a aquellos nacidos ciegos y a los leprosos con mi permiso, cuando resucitaste a los muertos con mi permiso. Nunca, nunca Mahoma hace milagros en el Corán. Nunca. El único que resucita muertos en el Corán es Jesús. El único que hace que los ciegos vean es Jesús. ¿Le suena conocido al Nuevo Testamento? Al Jesús que usted y yo predicamos y que conocemos. Ese es. Y está ahí en el Corán. Por eso yo les decía, el rostro de Jesús es mucho más grande y Él se las ha ingeniado para estar mucho más allá de donde usted y yo hayamos pensado que está Él. Resumimos, el Corán dice que Jesús es el ungido, el Mesías. Dice que nació de María siendo ella virgen. Dice que Él enseñó la Torá y el Evangelio. Y dice que sanó y resucitó a los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que enseña la Biblia. Por último, el llamado a ser misericordiosos. Rápido con esto, porque yo sé que se nos fue el tiempo.
al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en un lugar llamado Albania, solo existían 200 judíos. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial se persiguió a los judíos hasta el punto de hacer un holocausto, lo que se llama la Shoah, y matar a más de 6 millones de judíos. Pero Albania fue el único lugar de todo el planeta, de toda Europa, que pasó de 200 personas a 3.000 judíos, porque los musulmanes, Albania es un país de mayoría musulmana, los musulmanes se dieron a la tarea de acoger a los judíos y esconderlos durante toda la Segunda Guerra Mundial para que no los mataran. Pasaron de 200 a 3.000. Hay una película que habla de eso, se llama Besa. Besa es una palabra que aparece en el Corán que habla de misericordia con los que están sufriendo, con las minorías, con los que están siendo perseguidos. Es una cosa interna que se enseña para proteger a los más desvalidos. Y ahí funcionó perfectamente. Sean compasivos, dice Lucas 6:36. Sean compasivos, sean misericordiosos, así como su Padre es compasivo y misericordioso. Aquí la pregunta es, ¿con quiénes? ¿Quiénes son los más vulnerables hoy aquí en Costa Rica? ¿Quiénes son los que más necesitan su compasión? ¿Quiénes son los que más están necesitando que nosotros hagamos besa, hagamos protección, hagamos algo por ellos porque están siendo vulnerables? Resumo y con esto termino. El llamado a honrar, el llamado a amar, el llamado a dejar el miedo a los demás. Lo que llamaríamos fobia. Miedo es fobia. El llamado a dejar las fobias. El llamado a dialogar. El llamado a hacer misericordia con aquellos que lo están necesitando. Pensemos hoy.